¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas que nos competen a usted y a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña la doctora Marta Vega, presidenta nacional de Community Service, con quien vamos a conversar el día de hoy. Bienvenida, doctora, buenas tardes. Gracias por tenerme en este prestigioso programa. Gracias por hacer lo que hace, comunicar y educar a nuestro pueblo. Bueno, el día de hoy estamos para comunicarnos, informarnos y dialogar sobre la constituyente. Y es precisamente para el día de hoy hemos invitado a la doctora Marta Vega para conversar acerca de la nueva constituyente. ¿De qué se trata? ¿Qué se quiere hacer y hacia dónde qué es lo que se busca realizar con una nueva constituyente? Bienvenidos, arrancamos. Les pedimos que nos den like, compartan, déjenos sus comentarios si quieren saber alguna información adicional. Doctora, iniciemos. Para los que no entienden todavía cuál es el proceso, ¿qué es la constituyente? ¿A qué se refiere una constituyente? Bueno, la constituyente es donde se llama consulta popular a todo el pueblo para poder elaborar y cambiar la constitución de la República del Ecuador. Para ello, se va y se enfoca con preguntas específicas donde el presidente ejecutivo, el legislativo y todo lo que es la constitución del Ecuador, en un complemento de acuerdo a la decisión del pueblo, se pueda cambiar la constitución. Perfecto. Se va a modificar la constitución. Bueno, recuerdo que esto ya se lo hizo en el 2008. Se modificó una constitución. Algo que muchos nos preguntan, ¿cuáles son los ejes y los parámetros para cambiar una constitución y hacia dónde se direccionan cuando se cambian las constituciones? Realmente para cambiar la constitución, cada que uno va a las urnas, son específicamente las preguntas donde el pueblo es el que decide si lo que desea hacer o no lo desea hacer. Y en este caso nosotros tenemos 4 preguntas muy importantes que la gente tiene que educarse y que la gente tiene que saber el por qué sí y el por qué no. Una de ellas es, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer las bases militares extranjeras en el país? ¿Por qué esta pregunta? Porque en nuestra Constitución, obviamente, hay un artículo ahí en la Constitución escrito que las bases militares extranjeras salgan del Ecuador. En este momento vamos a votar el Ecuador por el sí para que vengan bases extranjeras a ayudarnos a que podamos tener un país seguro. Ya, antes de continuar con las preguntas, porque me parece interesante, o sea, estamos hablando de que la constituyente está enfocada solo en el cambio de estas 4 preguntas. No tiene nada que ver en la modificación de las leyes del tránsito, de la niñez, de la educación. No se va a cambiar nada de eso, solo se cambian estas 4 preguntas en específico. Eso es lo que es una consulta popular. Específicamente las preguntas que el pueblo va a leer y va a decidir si se cambia o se deja como está. Y por ello se llama una constituyente. Cuando vivimos en un país democrático como Ecuador, que todavía podemos decir que somos democráticos con libertad y que tenemos el don en este momento de nosotros como constituyentes ecuatorianos de decidir lo que la Constitución, lo que es la ley suprema del Ecuador, esté escrita para que las autoridades y los servidores públicos, empezando desde nuestro presidente Daniel Noboa, se siga de acuerdo a la Constitución. Ya, antes de avanzar a las preguntas, me parece interesante, y aquí ya están bombardeando de preguntas. Cuando hablamos del cambio de la Constitución, muchos han dicho que la Constitución está mal hecha, que se tiene que cambiar la Constitución y para eso se convoca una nueva Asamblea Constituyente. Estamos diciendo que la Constitución está bien hecha y que solo se van a cambiar 4 preguntas. Realmente, a ver, tomemos en cuenta que cada gobierno no puede cambiar la Constitución porque lo decido, porque quiero, por conveniencia. Nosotros como ecuatorianos, como constituyentes,
somos testigos que se le cambió a la constitución de nuestro país para conveniencias de cierto tipo de organizaciones sociales y en ese momento el presidente que estuvo en turno, para que nosotros seamos los afectados y tengamos el país de caos que tenemos en este momento, donde nos ataron de manos y donde el narcotráfico y donde la delincuencia es la que gobernó y no la Constitución. Ya, a esto nacen las más preguntas. ¿Por qué no cambiar toda la Constitución y por qué solo cambiar 4 preguntas? Cuando tenemos problemas en la ley de tránsito, cuando tenemos problemas en la ley de educación, cuando tenemos problemas en salud, ¿por qué no cambiar toda la Constitución y reformular desde cero una nueva Constitución en vez de remendar la Constitución que tenemos, que se cree que está mal hecha o que se ha dicho que está mal hecha? Bueno, realmente, a ver, vamos a hacer un ejemplo así de fácil. Quiero saber cuántas veces se cambió la Biblia, que es la escritura más antigua del mundo. ¿Cuántas veces se cambió? Existen 57 libros, creo que son, o 73 libros, algo así. ¿Se cambió alguna vez? No tengo idea si se cambió o no se cambió. Existen varias fórmulas de Biblias, pero no sabe cuál es la original. Exactamente, usted acaba de dar la respuesta. No es que la Biblia, cuando lo escribieron y cuando vino quien nos dio la vida y las escrituras quedaron hechas en piedra, venimos nosotros y le quitamos este mandamiento, el otro mandamiento porque nos conviene. Vinieron las religiones a abrir otro tipo de mandamientos, formas de predicar, formas de hacer las cosas para que ellos trabajen de acuerdo a la religión que tienen. La Constitución está hecha y es una sola. No se la puede violar, no se la puede renovar, no se la puede hacer de cero. Pero ya la cambiaron en el 2008. Thank you. Y acabo de decirle por qué le cambiaron. Yo soy ecuatoriana y soy testiga que desde que cambiaron la Constitución nos ataron de manos, nos dejaron a que los narcotraficantes, los delincuentes y las personas sin integridad sean los que gobiernen y los que manden en nuestro hermoso y amado Ecuador, donde la paz, la tranquilidad ha sido la única razón de querer volver los millones de ecuatorianos para nuestro Ecuador. Claro, bueno, hasta donde nosotros tenemos entendido, la Constitución se la cambió en el 98, pero también se la cambió y se reformuló de nuevo en el 78, y también se la reformuló de nuevo en el 98, y en el 2008. O sea, tenemos 4 constituciones totalmente distintas y diferentes. La última supuestamente es la que le cambiaron y que tenía menos fallas, pero la que para muchos tiene mayores fallas. Entonces, cuando tenemos 3 constituciones en el país, o sea, se han cambiado 3 veces la constitución en el país, ¿por qué no volver a cambiar una 4ª vez y hacer una desde cero, como ya lo han hecho las anteriores veces? Realmente todas las anteriores veces jamás se ha hecho desde cero la Constitución, porque no lo puede hacer de cero la Constitución. Se puede cambiar, se puede modificar, se puede hacer muchas de esas cosas, pero empezar y quitarla de cero es imposible. ¿Qué está pasando ahora, hoy por hoy? ¿Y por qué es importante educar a nuestros constituyentes ecuatorianos? Porque usted y yo tenemos familia, tenemos hijos y queremos un país del sueño y queremos un país de paz, democrático, donde nosotros en estos momentos no tengamos pánico ni de salir a caminar en la noche, ni de irnos a comer una fruta o algo como lo hacíamos, caminar por el mercado tranquilamente. Dígame ahora cómo nosotros nos bajamos a caminar por los mercados con tanta presión y tanta delincuencia que existe. Entonces, de acuerdo a la Constitución que han venido manejando cada presidente o cada persona que ha estado nombrada por el pueblo, ojo, porque es el pueblo el que decide con su voto, nuestro representante o líder que nos va a manejar y a administrar este país. En este momento los ecuatorianos, el 99.9 de ecuatorianos sabemos que vivimos en pánico, en terror, en una inseguridad absoluta, con una economía completamente rota, donde un presidente coge un país en quiebra, con deudas,
lleno de narcopolíticos, lleno de narcotraficantes, lleno de delincuentes de otros países que han venido a azotar a nuestro país y muy inteligentemente está mirando cómo yo puedo seguir sirviendo de una forma correcta para que no se viole la Constitución. Porque usted sabe que uno no puede violar la Constitución, imposible. Pero lo han hecho los abogados, nuestros juristas ecuatorianos lo han mencionado varias veces en la Asamblea Nacional y en el Congreso, que la Constitución y las mujeres están hechos para violarla. Las han dicho en esas palabras textuales, congresistas y asambleístas hasta la actualidad. Pero esos congresistas, esos asambleístas que se pronuncian de esa forma, son gente que tal vez ni siquiera han pasado tal vez caminaron por al lado de una universidad, pero ni siquiera saben lo que es prepararse académicamente, porque sabe la ignorancia tan atrevida, a dónde llega el ultraje a una mujer, para que lo pongan a la mujer con la Constitución y digan que se las puede violar cuando les da la gana. A esa gente se les debe votar y refundirles de una cárcel, porque están burlándose del ser humano más importante en esta historia de la vida, porque usted vino de una madre y es una mujer. Todos venimos de una mujer y una madre que hay que honrarla y respetarla, igual que a la Constitución. Son las personas que se han pronunciado de esa manera, son gente ignorante que les cayó el puesto como asambleístas por una rifa de bingo, porque no tuvieron de otra. Sí, bueno, normalmente se dicen que el peor legislador es el abogado. Los abogados siempre van a dejar huecos en la Constitución para poder lucrarse de eso. Lamentablemente nosotros tenemos el 60 o 70% de abogados en la Asamblea Nacional. Entonces, en esto, ¿cómo se puede hacer un cambio cuando se cambia solo una parte? Pablo Emilio Escobar Gaviria nos dejó que para hacer el cambio en una sociedad hay que incentivar el miedo. Y eso lo hizo a través de los carteles que gobernaban en ese entonces, a través del miedo. Y esa es la actualidad que estamos viviendo en el país. A través del miedo se pretende cambiar algunas cosas. Ahora, esto es un síndrome de marketing político. ¿Quién lo está haciendo? Realmente yo no pienso, créame, como ecuatoriana, migrante viviendo 34 años en Estados Unidos, sin dejar de servir toda mi vida a mi país, a mi terruño donde yo nací, que esto sea un marketing político. Por eso es muy importante usted como comunicador, a través de esa ventana, que usted eduque al pueblo. ¿Y por qué es importante estas 4 preguntas? ¿Dónde va a abarcar? ¿Por qué queremos esas? Digo yo, si vienen bases extranjeras militares para proteger, para resguardar las costas, para que los narcotraficantes no hagan salida y entrada como les da la gana, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros los ecuatorianos, queremos un cambio total y también nuestro líder, que estamos apoyando al presidente ahora electo, Daniel Noboa, no por en vano fue el pueblo lo eligió. Él está viendo lo mejor. Porque es importante, señor Ronald, que nosotros miremos y analicemos el porqué de cada pregunta. No es una pregunta suelta porque quiero soltarle 4 preguntas y porque se me ocurrió. Cada pregunta tiene algo tan importante que han venido violando en la Constitución y haciendo lo que les da la gana, y en este momento se quiere trabajar de la forma correcta. Bueno, ya entendemos una parte del proceso. Ahora hablemos de las preguntas. Nos mencionó una pregunta que me pareció interesante. La primera pregunta sería, ¿se quieren eliminar o se prohíbe para que hayan bases extranjeras en el Ecuador? La prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. Ya. Sí, ¿por qué? A ver, si usted nomás recuerda, nosotros teníamos la base de Estados Unidos en Manta. ¿Se recuerda? Cuando la base de Estados Unidos en Manta estaba ahí permanente, y todo ese tiempo que ellos estuvieron ayudando a la seguridad de nuestro país con los militares de Norteamérica, nosotros tuvimos 100% un país seguro. En Manta no había los sicarios, los narcos,
los de las FARC, los pseudo líderes que les pagan un salario para que sigan haciendo lo que les da la gana y destruyendo la tranquilidad en este momento de esa hermosa provincia. Entonces, es una pregunta tan importante y sensata que la gente tiene que leerla y saber por qué sí. Claro que queremos que vuelvan las bases, porque sería un apoyo sumamente importante para todos nuestros militares y todas nuestras fuerzas armadas, con gente que venga a poner el hombro y que queremos esa paz en nuestro país. Ya, a esto yo no le vería mayor problema y no sé si la ciudadanía concuerda conmigo. Aquí serían más las condiciones en las que las bases militares actúan dentro del país. ¿Cuáles son los estamentos? ¿Cuáles son sus espacios? Y qué es lo que pueden hacer? Porque recordemos que Colombia es lleno de bases militares y no ha cambiado en nada. Entonces, bueno, sería más cuáles son los parámetros que va a funcionar internamente. Pero realmente usted tiene que ponerse, mire, a comparar Colombia, líder colombiano, presidente, a Ecuador, un líder empresario entregado a defender el honor y la patria de los ecuatorianos. Sí, El pero las bases presidente militares... Petro es un delincuente salido de las FARC y que quiere llevar a ese país al mismo camino. No podemos nosotros comparar a dos presidentes, el uno del abismo, el otro de altura, y que quiere defender la democracia de nuestro país. Lejos de los ideales, hablemos del tiempo que han permanecido las bases militares en cada país. ¿Cuántos años va las bases militares en Colombia? No del tiempo que está ahorita actualmente el presidente Daniel Noboa o el presidente de allá o el presidente de Brasil, sino el tiempo en que han permanecido esas bases militares en cada país. Bueno, yo puedo hablar del tiempo y militar. No han cambiado, ya han pasado distintos mandatarios. Yo puedo hablar de los resultados y lo que ocurrió y lo que vivió Ecuador cuando hubo bases militares extranjeras en el Ecuador. Seguridad, paz mental y una ciudad protegida y un país protegido. Yo soy testiga como ecuatoriana, la gente todo el mundo, los ecuatorianos que vivimos en ese tiempo rodeados mientras estuvo las bases militares extranjeras, teníamos una paz mental que ahora no la tenemos. Esa es mi opinión. Sí, bueno, eso es obviamente las opiniones cada quien. Yo me enfocaría más en dónde se averiguan los parámetros y las condiciones de que las bases extranjeras funcionen en el Ecuador. ¿Cómo sabríamos eso? ¿O cómo nos a los resultados de cada país. Y obviamente Ecuador yo hablo por Ecuador porque yo no he estado viviendo en Colombia, porque lamentablemente no, solo por de Ecuador. Exacto. O sea, me refería, gana el sí. ¿Cuáles son las condiciones y los parámetros para que una base extranjera funcione en el Ecuador? ¿Cuáles serían las condiciones para permitir que los extranjeros, Estados Unidos, no sé qué países, vengan a poner una base extranjera? ¿Cuáles serían las condiciones hábiles para no perder la soberanía ecuatoriana? Realmente esa pregunta, el único que va a poner y lo va a decir y lo va a escribir es nuestro presidente Daniel Noboa cuando gane el sí con la constituyente el 16 de noviembre. Perfecto. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Cuáles son la siguiente es, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a organizaciones políticas? ¿Está usted de acuerdo a que siga el gobierno, usted, yo, que pagamos impuestos, que trabajamos 24/7, que vengan los politiqueros de siempre, que viven del cuento y muchos que ni siquiera trabajan a correr como candidatos y que yo como constituyente, como ciudadana, cojan un dinero y le digan, toma 5 millones para que corras tu campaña? ¿Usted está de acuerdo que sigan haciendo eso? Más que eso, sería de coordinar a todos los empleados, todos los que participan, porque es verdad, un movimiento político se lucra del pueblo. Y son candidatos que son de relleno. No van a ganar, no quieren ganar, simplemente van a restar votos, a simplemente a ser parte del bulto. Pero no están haciendo, no tienen carreras políticas, no tienen experiencia, son candidatos improvisados. Entonces, sí debería haber un parámetro para decir, bueno, ¿quiénes vienen de una formación política, quienes vienen de escuelas de formación, de conocimientos, de
de actividades sociales que sepan formular leyes, porque tenemos el 78% de una última encuesta que sacaron unas universidades, el 78% de nuestras leyes son interpretativas, que interprete el juez a su manera, que interprete el abogado a su manera, que interprete el transeúnte a su manera, cada quien interpreta a su manera. Y es porque el abogado, el asambleísta, el legislador no sabe hacer leyes. Y cuando no saben hacer leyes, pues tenemos la constitución que tenemos, puros remiendos interpretativos. Entonces, ahí le doy la respuesta. ¿Culpa de quién es? ¿De los que están sentados ahí o suya o mía? Culpa de la ley que les permite hacerlo. No, señor. Es culpa del constituyente, del ecuatoriano, que cuando ejerce el voto, tiene que ejercer por personas, probas, con experiencia, que no busquen un puesto público para servirse ellos, que las personas que estén ahí sepan el significado de un servidor público, que significa que cuando tú te sientas ahí no te vas a lucrar, vas a servirte. Y que dije, probas que tengan el conocimiento, la educación, la experiencia para manejar y sentarse en un puesto público. Por eso es tan importante este punto donde dice, ¿estás de acuerdo en que el Estado siga asignando? ¿Estás de acuerdo en que el Estado elimine los recursos que está asignando a 100,000 partidos políticos que usted acaba de decir, inventados, creados, porque se meten solamente para coger esos recursos y no porque tengan la posibilidad de tener ni el 1 ni el 0.01%? Entonces, en este punto, obvio que yo voy a poner sí. Y todos los que sabemos, llamamos y queremos que el Ecuador se levante, porque yo no quiero que una sarta de vagos, politiqueros de siempre, que viven del cuento, vengan a correr y solamente se inscriban sabiendo que van a perder por los recursos que reciben del gobierno. En esa parte eliminaríamos, por decirlo, al 50% de población, pero nos quedaríamos con el otro 50% de población que se lucra del pueblo. Recordemos que para una campaña política el candidato invierte como 10 millones de dólares, paga al presidente barrial, paga al jefe de campaña, paga a todo mundo para que asista. Hay un rubro incluso en eso que se saca más o menos $5 por voto que se tiene que invertir y estaríamos diciendo que ganaría el que más plata tiene, porque nosotros no tenemos una población educada, tenemos una población materialista que se vende por cualquier centavo. ¿Y por qué pasa eso? Porque tenemos un pueblo sin seguridad, sin economía, muriendo de hambre y se vende al primer postor, se vende por un centavo. Más que esto es populismo. Para cortar todo eso hay que cortar el mal de raíz. ¿Quiénes pueden correr? Mire, usted puede correr, es un profesional, tiene un estatus, tiene dinero. Si quiere correr y defender al pueblo, ocupe su dinero. ¿Por qué va a ocupar el dinero de los demás? Y le digo, porque yo soy politóloga y llevo campañas políticas en los Estados Unidos. El gobierno no da un centavo a ninguna campaña política. Cada candidato tiene que sacar sus recursos. Sí, para eso hay los contribuyentes. No, señor, los recursos de ellos es ilegal sacar dinero de los constituyentes o de los ciudadanos. Y eso es lo que se quiere implementar aquí. Es que el día de mañana, cuando venga un candidato, sea usted el que tenga el presupuesto, el organigrama, la estructura, para que usted tenga esos votos y la credibilidad del pueblo. Sí. Entonces, esto hay que educar a nuestra gente, porque nosotros seguimos en el mismo vaivén de que todos los vagos y politiqueros de siempre corren para que les queden los 3 centavos en el bolsillo de ellos, sabiendo que ni siquiera van a llegar al 1%. Sí, en eso tiene toda la razón. O sea, recordemos, es del 50% de población que busca lucrarse de las campañas políticas, pero el otro 50% busca lucrarse después cuando gana. Entonces, o sea, aquí eliminaremos al que se lucra de la campaña política, pero nos quedamos con el otro que utiliza al pueblo para llegar. Recordemos, nosotros somos un pueblo populista desde Velasco Ibarra. Desde Velasco Ibarra, el pueblo se ha vendido al mejor postor. Y recordemos, nosotros no hemos sido de grandes recursos, no hemos cambiado mayormente la mentalidad ni la educación formativa. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar de ser populistas y empezar a pensar cuál es el beneficio? Cuando al final del día siempre
va a haber alguien quien pague por cada persona. En la época de los sándwiches que tuvimos aquí, 10 años que vivían dando sándwiches. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese tema de populismo por algo que sea pensamiento lógico? Pero lo que sí podemos analizar, mi estimado Ronald, es que se empieza por algo. Y al empezar por algo, vamos a limpiar y a cambiar esa mentalidad. Esa mentalidad que el que va a ocupar un cargo público, que el pueblo confió en estas personas y van con un proyecto para lucrarse ellos, solitos se van a eliminar porque no van a saber de dónde sacar más recursos. Número uno, en este momento, ni siquiera el país está en contra, no hay recursos. Y usted sabe que estamos en contra, que estamos en una crisis económica tan grande que recibió, créanme, yo me saco el sombrero con el señor presidente Daniel Noboa. ¿Y sabe por qué? Porque sin ni siquiera tener un partido político, sin ni siquiera ser un politiquero de siempre, teniendo un estatus que puede vivir donde le dé la gana, con el dinero del mundo donde él quiera, dijo, apuesto y quiero pararme ahí al frente para tener un Ecuador digno, como lo hiciera yo, como hicieran muchos ecuatorianos que estamos afuera y que vivimos fuera de nuestra patria y que queremos salvar la patria, que no nos interesa coger un cargo público para que me paguen un mensual, que yo quiero ese cargo público para defender la vida de los ecuatorianos que creyeron en mí y que ellos necesitan unos verdaderos líderes para que tengamos el país del sueño, el nuevo Ecuador que todos soñamos. Continuemos con las preguntas. ¿Cuál sería la tercera pregunta? La tercera pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas? Sí, debería reducirse. A esto hay dos opciones. Muchas provincias se van a quedar sin representantes porque no llegan a la cantidad. ¿Cómo? Ahí viene todo, y volvemos a caer en lo mismo. No es del el fondo, sino no es la forma, sino el fondo. ¿Cuál va a ser el proceso de cómo se elijan los representantes? Porque caso contrario, si vamos a la misma metodología, muchas provincias se van a quedar sin representantes. Bueno, solamente le voy a dar un ejemplo del exterior, de Estados Unidos. Gracias a Dios tengo las dos experiencias, ecuatoriana y extranjera. En el exterior se nombra senadores. Es 2 senadores por un estado. ¿Qué significa? Que si en el estado de la Florida yo tengo 18,000 millones de personas viviendo ahí, solo hay 2 senadores. 2. Imagínense en el Ecuador, solo nosotros, en total de Ecuador, somos casi 19,000 millones. 17,000 personas, 17 millones de habitantes. Los que no se cuentan, los que están ahí sin registrarse. Porque eso, hipotéticamente, por un censo. Sin embargo, ¿cuántos asambleístas hay por un puñado de gente que es cada provincia? O sea, si se hace el análisis político, ¿cómo 2 senadores pueden trabajar para 17 o 18 millones de constituyentes? 2, y aquí en el Ecuador, por cada provincia creo que ponen 2, ponen 3, es más, no, hay más de 4. ¿Haciendo qué? Ganando un salario. Volvemos a caer en lo mismo. ¿Cuál sería la forma para garantizar que todos tengan mínimo 1 o 2 representantes y no se queden sin representantes? Tan simple para mí, y no sé cómo le vaya a manejar, porque vuelvo y repito, cuando se gane la constituyente, el ejecutivo, el señor presidente, y con la constituyente que ganara para reformar la constitución, va verdaderamente a poner el senador, el congresista, el asambleísta, el que ellos ya tengan analizado, porque estas preguntas se elaboran con un proyecto, con un plan para mejorar, para reducir impuestos, para que nosotros no sigamos botando el dinero impugnemente. Usted acabó de decir algo bien claro. Tengo un asambleísta que ganó y se consigue 4 asesores. El asambleísta porque no sabe ni dónde está sentado y parado, y 3 asesores que van por cuota política y tal vez uno que sepa lo que está haciendo. ¿Y de dónde sale todo ese dinero?
de su bolsillo, de mi bolsillo y del bolsillo de todos los constituyentes, ¿verdad? Sí, Entonces, como ecuatorianos, es hora de parar tanto politiquero y es más, que tienen que correr personas preparadas, con conocimiento, que sepan a dónde se van a sentar y no me busque un puesto político y coja 6 personas que me asesoren lo que yo no sé nada. sí, ahí viene, caemos en lo mismo. ¿Cuál va a ser el proceso? Porque recordemos, nosotros tenemos tiktokeros, faranduleros, presentadores de televisión, azafatas y de todo, porque aquí no elegimos al conocimiento, elegimos al que más se le conoce la gente. Entonces, cuando tenemos esta derivación de que en vez de elegirle debería haber aquí un grupo de minorías de intelectuales que también participen en la Asamblea Nacional, que no se les toma como minorías, que no están participando como minoría los intelectuales del Ecuador, que deben haberlo. Entonces, cuando no hay esos procesos, cuando no tenemos al intelectual trabajando en la asamblea y tenemos a la presentadora de televisión, sin menospreciar su carrera, tenemos al tiktokero que se dedica a hablar de todo el mundo y tiene una cantidad de seguidores, ¿qué leyes podemos garantizar? Reducimos la cantidad de asambleístas, pero seguimos teniendo una mayoría en tiktokeros, faranduleros, presentadores de televisión y de toda persona que no tiene conocimiento. Así es. Usted acabó de dar la respuesta. Es por ello que tenemos que reducir el número de asambleístas. Ojo, cuando gane la constituyente y se reforme la constitución, vamos a saber, nuestro líder, nuestro presidente actual, Daniel Noboa, nos dejará saber el paso que va a hacer para que la constituyente, y por eso viene luego la elección de porque se eliminan las asambleístas y viene la elección para la constituyente. Para ello, me supongo, por eso mire que es tan importante educarnos, que usted, que yo, que el pueblo se eduque, porque si no nos educamos, la gente no va a saber ni por qué votar, ni por qué votó, ni qué es lo que va a pasar. Y yo sé, créame, que si las personas que nos estén mirando en este momento, el 90% de la gente va a estar haciendo así, que se rebaje y se anule la cantidad de asambleístas que tenemos. Bueno, ¿Por yo creo qué? que eso, el 90% del Ecuador está de acuerdo en que se reduzca la cantidad de asambleístas, y eso lo han venido pidiendo hace mucho tiempo. Eh, Seguimos quedando en el mismo, en la forma, no en el fondo, de cómo va a ser este proceso para garantizar de que tengamos buenos legisladores. Recordemos, los abogados son los peores legisladores que tenemos. El abogado siempre va a dejar huecos en las leyes. ¿Cómo vamos a hacer para garantizar que si es que existe un abogado, no deje un hueco en la ley para que mañana esté trabajando en una empresa y lucrándose de esa ley que creó en la Asamblea Nacional? Ya, Como ¿cómo ya lo vamos a...? tenemos. Pero mire, usted mismo dice, ¿cómo vamos a hacer para garantizar? Y me lo repite. Usted y yo somos los únicos responsables de tener esa gente sentada ahí. Porque antes de dar su voto, usted tiene que ver el currículum de esa gente y si vale la pena. No el influencer, no el que tiene la cara bonita, no el que está 100.000 años, no ha robado, está sentado mirando televisión y solamente sigue de influencer. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos ecuatorianos? Educarnos, analizar el perfil de cada candidato, porque los candidatos están ahí. Pero no debería ¿Sí? haber una ley. No, señor, los únicos que elegimos los candidatos porque somos un país democrático y todavía soberano y amazónico, somos nosotros, los culpables de la sarta de gente inoperante que están ahí sentados y que no están haciendo nada. Somos nosotros los únicos culpables. Cuando se gane la constituyente el 16 de noviembre, nosotros vamos a tener el albedrío nuevamente de los que se presenten para ser elegidos. Del albedrío decir, este sirve, este no sirve, y tener conciencia por el voto que vamos a dar para cada persona que entre a ser candidato. Interesante. Continuemos. Cuarta pregunta. Y la última porque se nos va acabando el tiempo. ¿Qué dice la cuarta? ¿Está usted de acuerdo en que se convoque a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución en la República?
O sea, existe la pregunta, o sea, ¿sí se puede crear una constitución desde cero o estaríamos No, reformulando la que tenemos? no, mire, ¿está usted de acuerdo en que se convoque una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución de la República? ¿Qué le está diciendo? Una asamblea constituyente. Si se convoca una asamblea constituyente, se va a hacer No va- una nueva constitución de la República. Yo pienso que no se le va a cambiar de cero, es imposible, porque hay cosas que está trabajando en la Constitución perfectamente bien, pero hay cosas que usted ha acabado de decir. 100,000 cosas de educación, salud, oportunidad de trabajo, minerías, etcétera, etcétera, etcétera. Niños y familia, 100,000 cosas que hay un vacío, un hueco, que la sarta de delincuentes y politiqueros, de servidores públicos, entre comillas, que han ganado y se han sentado, le han dejado ese vacío legal para que usted interprete la ley. ¿Qué le parece? Sí, lamentablemente caemos en lo mismo. Los abogados que crearon estas leyes siempre dejaron los huecos para después lucrarse de esto y eso es el problema que tenemos en el Ecuador. O sea, nosotros tenemos un grado de inconsciencia fatal porque somos el único país que sigue produciendo profesionales en serie para para ir a buscar plazas de empleo y no generan fuentes de empleo. Y aquí se tildan de universitarios, ingenieros, arquitectos prepotentes que dicen soy el profesional, que no genera una fuente de empleo, que sale a pelearse plazas de empleo. Entonces, cuando tenemos esas instituciones educativas como la academia, escuelas y nuestra formación, nuestro nivel académico de percepción social es muy bajo para poder educar y decir, podemos garantizar o podemos votar por una serie de candidatos que sí van a representarnos. Exacto. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Pero ¿cómo usted va a votar con una serie de candidatos que nos representan? Usted acabó de decir anteriormente que vienen los politiqueros de siempre, los influencers, la cara bonita, el que está aquí, y 100,000 características físicas, pero intelectuales en la masa gris, tal vez el coeficiente no llega en el nivel que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque el pueblo ni siquiera le presta atención a su proyecto, a su plan de trabajo cuando sea elegido. No les importa y votan por votar, y esas son las consecuencias en este momento de tener el país que tenemos por las malas decisiones que nosotros los ecuatorianos a través del voto hemos elegido a esas personas que no merecen representarnos y que hoy por hoy, como yo lo llamo, del David, porque el señor presidente que tenemos, créame, es un señor que se ha parado a defender su pueblo sin tener necesidad de hacerlo, porque él, siendo ciudadano ecuatoriano americano, podría irse de aquí y decir adiós. Los verdaderos servidores públicos somos eso, los que venimos acá inclusive sin salario, sin que nos pongan un membrete de servidor público, y venimos a apostar por el bienestar, por la democracia de este nuevo Ecuador. Las preguntas son claras, concisas. Pienso que el 90% de estas preguntas van a ser aceptadas, excepto en el de la base del Ecuador, porque recordemos, tenemos un antecedente. A nosotros nos incentivaron que el tener bases militares, y esto fue un tema de campaña política, es malo para la sociedad, porque nos quitan nuestra soberanía, nos quitan nuestra libertad, nuestra privacidad, porque una base extranjera nos hace que a nosotros ser esclavos de una colonia extranjera. Es lo que nos sentaron a nosotros en 10 años. Nos formaron eso para creer que todo lo que viene de afuera es malo y que lo que nosotros podemos gobernar. Recordemos lo que pasó con la refinería del Pacífico, que hoy se convirtió en un aeropuerto del narcotráfico. Pero cuando tenemos todo este conglomerado social de campañas y de información en el que el uno te dice que esto es malo y el otro te dice que esto es bueno, y cuando tenemos una pésima educación, ¿cuál es su percepción del pensar ecuatoriano para decir que sí van a aprobar esa ley en específico? Porque las demás, la mayoría estaría de acuerdo.
Mira, la percepción mía en específico y trabajando territorio, porque yo trabajo mucho territorio como presidenta de esta ONG muy importante en los Estados Unidos y una fundación muy importante que lleva mi nombre en Ecuador y que el número uno propósito y razón social de esa fundación es educar. ¿Qué usted prefiere? ¿Que vengan bases extranjeras a resguardarnos, a cuidarnos, o que sigan los delincuentes, los narcotraficantes, los zampones, los criminales, a seguirnos ellos, resguardarnos, matándonos y violando nuestros derechos? Si el Ecuador está viviendo lo que está viviendo, ríos de matanzas, de sangre, de muerte, de miedo, de pavor, ojo, sin tener una base militar, vivimos en el temor absoluto de que te venga un narcotraficante, de que te venga una persona a robarte, a matarte, a violar tus derechos y no pasó nada porque se escapan, se esconden y no hay quien los encuentre. Y que dando gracias a Dios, en este poco tiempo el presidente Daniel Noboa lo ha hecho, que ha cogido a las cabezas más grandes de delincuentes para enseñar al pueblo que el que entra y entra en delito y en criminalidad tiene un proceso y tiene un pago. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo y toda la sociedad civil? Por convicción, porque queremos un país libre, democrático y seguro. Educar al vecino, educar al de la tienda, educar al taxista, educar al de la escuela, educar sin politicaría, porque yo no estoy buscando un cargo público, ni a mí me interesa correr un cargo público, pero yo que sí busco venir y retornar al Ecuador de siempre, a mi amado Ecuador, porque es el mejor país del mundo. Créanme que no hay ningún otro país como el nuestro. Tenemos las maravillas de tener las 4 temporadas de una estación en un mismo lugar, manejando 2 horas, 1 hora, 3 horas. A diferencia de los países de América, de Europa, de Suiza, que usted tiene que manejar días enteros para cambiar de estación. Entonces, el trabajo es nuestro. Y a través de esa cadenita, de esta radio, es obligación nuestra, moral, por nuestros hijos, por nuestra familia, educar y dejar saber que si hoy no hacemos ese cambio en el Ecuador, créame, usted no quiere vivir como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, donde se ha violado todas las leyes a todos los ciudadanos y han tenido que dejar su patria por toda la mortandad y la criminalidad que tienen los pseudos líderes que están apoderados de sus países. A esto yo le pondría un ejemplo. Hemos vivido por 10 años, tenemos más del 70% de personas que no tienen trabajo, que viven en la informalidad, que no poseen una fuente de ingreso, mucho menos un seguro social, y que se han conformado con recibir un bono solidario porque es preferible coger algo de plata a no tener nada en el mes. Esto ha generado sectores delincuenciales de bajos recursos económicos y en donde la gente prácticamente se ha sentido conforme. Un viejo adagio dice, te rompieron las piernas y te dieron muletas y te obligaron a agradecerles. Es precisamente lo que pasó con gran parte de la población que se siente hoy conforme el no tener trabajo, pero sí tener un bono solidario, que aunque le den poco, tiene algo con qué comer. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad del 70% de población que no tiene un trabajo fijo o que no tiene un trabajo? Usted acabó de decir hace 10 años se formó y se violó la Constitución 2008 y se hizo y se empezó a estar regalando migajas al pueblo, porque eso nunca existió en el Ecuador, de 50 y 25 dólares para tenerle al pueblo ignorante, porque un pueblo ignorante va a caer en la pobreza, en la miseria y va a vivir de mendigo pidiendo un pan, una leche para subsistir. Eso fue hace 10 años. Hoy tenemos un presidente que, sabiendo que la población del Ecuador es del 60-70% que está en la vulnerabilidad, no puede cortar la cabeza y matar de hambre a toda esa gente. Por ello es importante en este punto, mire, el 4, ¿está usted de acuerdo en que se convoque una asamblea constituyente
para elaborar una nueva constitución de la República, porque todo eso quedaría a un lado, porque mientras más le dé al pueblo es más vago, más servido y vive de la nada, y vive del cuento, y vive de la delincuencia, y vive en todo menos en cosas buenas. Y un pueblo ignorante que no se prepara, que no se educa, va a vivir siempre esperando que alguien le regale un pan. Pero eso no pasó hoy. Acuérdense que el presidente Daniel Noboa acaba de entrar en el 2023 y solo le quiero decir algo. El presidente Daniel Noboa entró en el 2023 y 125,000 o 130,000 ecuatorianos habían migrado ese año antes de que él entre a los Estados Unidos y a otros países, con números, con estadística. El día de hoy, 2025, porque yo represento a los migrantes en el exterior, lo más que han salido del Ecuador son 3,000 migrantes. Mire esa gran diferencia. Si nosotros vemos con estadísticas, con resultados, lo que el señor presidente está haciendo, pero tenemos que informarnos, tenemos que investigar con resultados reales, no con la prensa amarillista, ni los partidos contrarios que quieren lo contrario para la gente que está trabajando bien. Tenemos que nosotros educarnos. Y yo le digo de primera mano, yo, porque trabajo con los migrantes por más de 34 años. En el año 2023, antes que coja la presidencia, el presidente Daniel Noboa, salieron más de 125,000 ecuatorianos violados, robados, matados, capturados para el exterior. Hoy, 2025, con base de datos, no han salido más de 3,000. ¿Por qué? Porque aunque veamos lo que está pasando, nuestro presidente ha hecho cambios, donde nosotros los ecuatorianos decimos, sí hay esperanza, sí va a haber la oportunidad de no migrar y vivir en el país que nosotros nacimos y soñamos de estar por el resto de la vida. Muchas gracias, Marta. El día de hoy nos acompañó la doctora Marta Vega, presidenta nacional de Community Service, con quien conversamos acerca de las preguntas y la nueva constituyente. Es decisión de ustedes saber e informarse lo más adecuado que nos conviene. Recuerden, esta nueva constituyente viene el 16 de noviembre, así que debemos tener información. Depende de cada una de las personas para poder hacer el cambio en la sociedad. Te agradezco, Marta, por habernos acompañado el día de hoy. Te invito a que nos des un mensaje. Estamos ya a punto de cerrar la transmisión. Ayúdanos con un mensaje y una despedida a las personas que nos siguen en redes sociales. Primero, gracias, Donald. Gracias por este excelente programa de Evolución Radio. Gracias por permitirme a través de esta camarita educar a mi gente, a mi pueblo ecuatoriano, y que cada ecuatoriano tenga la conciencia de mirar y soñar el país que quiere dejar a sus hijos y sus nietos. Y para ello es tan importante que el 16 de noviembre nos votemos rotundamente por un sí, porque todos queremos un nuevo Ecuador, el Ecuador del ensueño, porque tenemos que vivir en libertad y democracia. Y gracias al presidente Daniel Noboa por ese arduo trabajo y por hacer el paro de Imbabura totalmente radical, sin mediar con delincuentes. Que Dios lo bendiga. Gracias por tenerme el día de hoy y estamos a las órdenes. National Community Services es una organización ONG federal de ayuda al migrante en Estados Unidos, Ecuador y muchos otros países. Estamos para ti, donde la esperanza, donde todo lo que tú desees, solamente llamándonos al 305-303-3092, tú puedes encontrar una respuesta, una solución para aliviar cualquier desinformación que tú tengas. Muchas gracias, denle like, compartan y déjenos sus comentarios. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.